Ahí te doy para compartir pantalla, Maxi, si querés presentar. Dale, Emi. Ahí estoy compartiendo. Te vemos. Bueno, hola chicos, yo soy Maxi de Mendoza, ahora estoy en el equipo Delta y bueno, por lo que surgió la semana pasada, yo había preparado algo de Redis para ver qué es, por qué nosotros lo necesitaríamos y también hice un ejemplo en código para ver cómo funciona. Entonces, bueno, acá yo armé una presentación más orientada a lo que yo creí que nosotros vamos a necesitarlo. La sigla de Redis significa Remote Dictionary Server. Y ellos en la página lo definen como un almacén de estructura de datos en memoria, siendo usado como base de datos clave-valor, no SQL, sistema de caché y broker de mensajería entre sistemas. Si después ustedes empiezan a buscar información de red y eso, van a ver una cantidad de foros que lo definen como una base de datos en caché, pero ellos en su página no lo definen como una base de datos, sino como un almacenamiento de datos. O sea, es un repositorio diccionario donde vos tenés una key y le asignás un valor. Y ese valor puede ser cualquier cosa. O sea, la key puede estar apuntando a un string, a un entero o a un objeto en binario, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que nosotros lo utilizaríamos como un sistema de caché. Después, ¿cuándo usar Redis? Para dar un ejemplo concreto, yo trabajaba en una plataforma de venta de pasajes de colectivos online, en donde en la temporada alta, que era diciembre, enero, febrero, o sea, era una plataforma donde vos entrabas y buscabas, ponías el origen, el destino y la fecha, y te buscaba los pasajes disponibles. Entonces, en la temporada alta, había una cantidad de visitas en una misma hora. Y nosotros tenemos una serie de métricas, sabíamos cuáles eran las rutas más consultadas, por ejemplo, de Retiro a Mar del Plata, de Córdoba a Buenos Aires. Entonces, ese era es un escenario ideal para usar Redis porque son los mismos datos consultados muchas veces y en este caso nosotros internamente hacíamos peticiones a las plataformas externas para consultar datos. Entonces era como bastante pesado procesar toda esa información. Entonces, ¿cuándo usa Redis? Cuando los datos son consultados concurrentemente y cuando el tiempo de latencia y la velocidad en el proceso de los datos es importante. Entonces, no deberíamos pensar en usar Redis, sería como un repositorio de persistencia principal, sino tener nuestro repositorio de persistencia y utilizar Redis como un repositorio dedicado a la caché. O sea, Redis estaría como un paso antes a la base de datos. La idea cuando usamos Redis es evitar llegar a la base de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, por dar un ejemplo, un promedio de, no sé, 10.000 usuarios por hora en la plataforma y cada usuario se mueve en la plataforma 50 veces. Más o menos serían 500.000 de consultas a la base de datos que se estarían haciendo por hora. Y si eso lo sumamos a un día, es una cantidad de veces en la que tenés que pedirle los datos, mandar los datos, esperar a que responda, procesar esa información y devolverla al usuario. Entonces, la idea de usar Redis es que esto no pase, porque se cachea la información la primera vez que el usuario consulta y ya después la información se devuelve desde Redis. Sería. Ahora en un grafiquito lo voy a mostrar mejor. Y alguna de las ventajas de usar Redis sería, bueno, la velocidad y alto rendimiento. Tiene diferentes estrategias de persistencia.
La información se almacena en la memoria RAM, pero dispone de mecanismo para persistencia en disco. Esto puede ser muy útil para disponer de los datos cuando el servidor se cae, sería, porque eso es una de las desventajas de usar Redis, que como los datos están en memoria son volátiles. Y bueno, otra de las ventajas es que te permite agrupar varios comandos y ejecutarlos una sola vez, como para no estar haciendo muchas interacciones al Redis server por separado, sería, puedes agruparlo. Y tiene expiración de claves, porque o sea, los datos pueden ser eliminados de manera manual o de manera automática. Es decir, que en el momento en el código, cuando nosotros vamos a guardar algo en Redis, le podemos setear un tiempo de expiración en el que cuando se cumpla ese tiempo, ese dato que se guardó en Redis se va a eliminar. ¿Y por qué? Porque, es decir, uno de los escenarios con los que nos podemos encontrar es que los datos que tenemos en Redis sería desincronizados, porque para dar un ejemplo concreto, lo que a nosotros nos pasaba era que, por ejemplo, guardábamos la información de una ruta en Redis y después se vendía un pasaje, por ejemplo, y bueno, nosotros en Redis, en la base de datos se hacía menos un pasaje, pero en Redis no. Y ahí ustedes pueden decir, bueno, pero al momento de vender el pasaje, o sea, capturar ese evento y actualizar el Redis, pero lo que nos pasaba a nosotros era que se podían vender pasajes a través de otras plataformas externas, no solo a través de la nuestra. Entonces era como que se podía modificar los datos sin que nosotros podamos capturar ese evento. Entonces, nosotros, por dar un ejemplo, sabíamos que esta ruta que era Retiro Mar del Plata en enero, muy consultada, sabíamos que si había, por dar un ejemplo tonto, 100 visitas en una hora, o sea, 100 consultas a esa misma ruta en una hora, a través de una serie de promedios, había un 90% de probabilidades de que se vendía un pasaje. Entonces nosotros sabíamos que, que esa ruta que era muy consultada, la guardábamos en Redis, pero la guardábamos con una hora de expiración, porque sabíamos que sí o sí iba a cambiar esa información y que la necesitamos actualizar en Redis. Porque una forma de actualizar los datos en Redis es eliminar lo que tiene en Redis y listo. La próxima vez que el usuario vaya a buscar eso a Redis no va a existir, entonces vaya a la base de datos y va a guardar en Redis de nuevo. Entonces, alguna de las desventajas es que, bueno, al ser un almacén de datos en memoria, el consumo de RAM suele ser elevado y no es recomendable almacenar grandes archivos multimedia, por ejemplo. Y sería en Redis, se guarda clave-valor. Entonces eso te da una baja relacionalidad de los datos. Las consultas están limitadas a un acceso clave-valor. Por ejemplo, no podés en Redis, o sea, sí se puede, pero no se usa para eso decir, bueno, quiero todos los vehículos en donde los vehículos valores tengan un valor mayor a tanto y donde la relación con esta otra tabla sea tal cosa. Esa es una de las desventajas que tiene. O sea, en Redis se guarda una key y vos vas a obtener todos esos datos a través de esa key en específico. Y bueno, los tipos de datos, estos son los 5 tipos de datos soportados por Redis. Que cada uno de estos, para mí lo importante es saber es que cada uno de estos son como distintos comandos de la consola, pero es relativamente lo mismo. O sea, puedes guardar, puedes consultar, puedes expirar el tiempo, puedes eliminar. Entonces, el string es que el key y el value van a ser string. El hash, que es el que usaríamos nosotros, es un mapa en Java, un mapa con un objeto que al final en realidad es un string nomás, pero es un objeto hasheado, sería. Y bueno, después tenés el list, que es
la característica que tiene este es que está ordenado por orden de inserción, nada más que eso. O sea, lo va manteniendo ordenado en Redis de acuerdo al orden de inserción que se fueron haciendo los datos. Y después, el set, la característica que tiene es que no te permite, no puedes meter 2 veces el mismo valor. Si un valor ya existe, no te va a dejar. Y el sorter set, no me lo sé bien, pero es parecido al set, nada más que tiene como otras funciones ahí que te permite hacer, pero es como extraño usarlo este. Entonces, después, bueno, yo anoté acá, porque después le voy a compartir esto al que quiere, porque con Docker sería, te conectas a redes muy rápido y pueden ir probando los comandos. O sea, estos son los comandos que a mí me parecen así útiles como para empezar con el exist y el nombre de la key, validar si existe una key. Con este, eliminás una key. Con el get solo, get espacio key, que ahora lo vamos a ver, obtenés una key. Acá, por ejemplo, fíjense que, o sea, por ejemplo, con el get espacio key obtenés algo de Redis de tipo string, y con este comando, que es h de hash, hget, obtenés como información hasheada del tipo hash. Bueno, acá se le setea un tiempo, 10 segundos de expiración, en 10 segundos eso se va a eliminar de Redis, y este para obtener todo lo que tenés guardado en Redis hasta el momento, y este para eliminar todo. Esto más que nada sirve porque para ir haciendo pruebas o ir jugando, uno va metiendo varias cosas y bueno, ahí poder ir eliminando y probando de nuevo. Entonces, así sería la idea más o menos de cómo debería funcionar. El cliente va a hacer una petición al backend, sería. Y acá lo que va a pasar es, primero vamos a ir a chequear a Redis. Este es el comportamiento cuando implementemos Redis. Primero se vaya a chequear a Redis si existe esa información. La primera vez, Redis va a estar vacío, bueno, no tiene nada. Entonces, le dice acá, no tengo nada. Entonces va y lo busca de la base de datos. De la base de datos, obtiene toda la información y se la devuelve al cliente. Pero en realidad, antes de devolverla al cliente, lo que hizo acá fue, lo guardó en Redis para la próxima vez. Entonces, la segunda vez o las próximas veces que el cliente venga y le pida esos mismos datos, va a venir acá de nuevo, le va a pedir a Redis y ya existe, porque anteriormente lo guardó. Entonces, directamente Redis le devuelve. Y es como que se va a empezar a armar acá un círculo así, en una interacción entre el cliente y Redis, y se estaría dejando acceder acá. Esa es la idea de usar Redis, o sea, que venga, encuentre los datos acá y se lo devuelva al cliente. Bueno, yo, por ejemplo, con respecto a las integraciones que yo estuve haciendo, no encontré un ejemplo así ideal como para mostrarlo. Entonces yo lo que hice fue, después se lo comparto si quieren, me creé un pequeño proyectito en Spring pegándole a la API de Mercado Libre, que básicamente obtengo las categorías y los artículos y ahí estoy usando Redis. Esta es la página de Redis, redis.io, donde acá está toda la documentación, todos los comandos que existen. Acá vos podés entrar y ves todos los comandos que existen. El hgdol que yo les puse está acá, buscan, entras y te explica todo cómo es, te muestra un ejemplo. Acá la documentación está recompleta y te muestra todos los clientes que existen para todos estos lenguajes de programación. Para Java, por ejemplo, tenés todos estos clientes, los más usados son Jedis y Redison, los que yo vi que se usan más porque hay más documentación, están más bien armados. Entonces yo en el código armé un ejemplo con los dos, como para que nosotros, no sé, tener un ejemplo de base y ir mejorándolo o ir eligiendo qué usar. Acá con respecto a JSON, lo que hice fue crear una clase de configuración. Esto es, no sé si alguno conoce, pero es Spring Cache, que es un componente de Spring Data.
donde se agrega la dependencia del POM, y bueno, lo habilitas con esta anotación. Acá agregué en el POM también la dependencia de Redison, que es uno de los clientes, Redison, perdón, es uno de los clientes, y acá este bin lo que está haciendo es creando un cliente Redison, o sea, que era un objeto config, y yo lo hice básico, pero le estoy seteando el host y el puerto, que por defecto es el localhost 6379. Entonces acá, este bin recibe ese cliente configurado acá abajo, y fíjense que acá nosotros, por ejemplo, tendríamos vehículos, productores, etc. Yo lo hice para artículos ahora para mostrar un ejemplo. Y fíjense que es un mapa. Los datos hasheados en Redis son un mapa en Java. Y bueno, esta es la configuración, o sea, es básica. Probablemente hay que investigar más y ir viendo mejoras, pero es básica, sí. Y después lo único que tenés que hacer, a ver, acá en el proyecto yo hice 2 controladores que tienen los endpoints y creé un paquete de repositorio donde están los dados que le pegan a la API de Mercado Libre a través de y me creé un archivo de configuración que tiene las propiedades de las URL y eso. Y bueno, acá, a ver, los service, el package service serían donde están las implementaciones, que es lo que nosotros tenemos, nuestra implementación en la capa infra. Entonces, esto es el Spring Caché también. Con esta anotación, esto está toda la documentación Spring. Yo, la verdad que es la primera vez que lo usaba y está muy bueno porque esta anotación cacheable lo que hace es para guardar algo en Redis. Entonces, fíjense que acá yo le puse artículos, porque está configurado acá. De esa forma se le indica, pues acá probablemente nosotros tengamos muchas configuraciones. Y como para hacer un escenario más real, le puse que cuando se consulta un artículo tarde un poquito más, o sea, tarde 2 segundos. Entonces, para ver cómo funciona, voy a abrir el puerto en mi computadora y me voy a conectar al de Redis. Ahí está, ahí creo el contenedor, ya me descargué la imagen, pero no pesa nada. Y ahora para entrar, menos IT, para que sea interactivo, el nombre del contenedor, y esto, o sea, si ustedes, por ejemplo, usan Ubuntu, por dar un ejemplo, ustedes instalan Redis ahí en Ubuntu, abren una consola Ubuntu y ponen así Redis espacio clic, apretan Enter y ya se están conectando a Redis desde el cliente. Esto sería como el Docker Client, por así decirlo, funciona exactamente igual. O sea, es el cliente de Redis que le va tirando comandos al Redis Server para ir interactuando. Y acá, por ejemplo, le pones "-h" de host y pones host "-p" y pones el puerto que esté configurado en NASU, por ejemplo. En este caso yo me voy a conectar si no le pones nada, va al por defecto, que es localhost 6379. Entonces, por ejemplo, si yo hago case asterisco, fíjense que no hay nada, por eso dice empty array. Así es un ejemplo básico, hola a todos, para guardar algo, o sea, set, el nombre de la key y el value, nada más. Esto sería para el tipo de datos string. Entonces, si yo doy enter, dice awk, para obtenerlo es get y el nombre de la key, y ahí te trae el valor. Para eliminarlo es del y el nombre de la key. Ahí te devuelve 1. ¿Cómo sé que lo eliminé? Porque si lo hago nuevo te devuelve 0, y si vuelvo a hacer get te devuelve nil, que nil significa que no hay nada. Entonces, a ver, voy a volver a guardar y le voy a setear un tiempo 5 segundos para que expire. Le pones el expire, el nombre de la key y la cantidad de segundos en la que quiere que expire. Yo le voy a poner 7, por ejemplo. Fíjense, bueno, hubiera puesto menos, pero
Más o menos, ahí está. Se cumplieron los 7 segundos y ya desaparece, no existe. Entonces, voy a eliminar todo Redis para ejecutar la aplicación y mostrarles cómo funciona. Acá, fíjense que yo a propósito puse un log para mostrarles cómo funciona, cómo es el comportamiento de Spring Cache y Redis. Ahí inició. Bueno, primero voy a consultar las categorías. Acá en las categorías no estoy usando Redis. Acá sí. O sea, para consultar los artículos sí. Voy a limpiar la consola para mostrarles. Fíjense, yo ahora voy a consultar las categorías. No, perdón, los artículos. Bueno, tardó los 2 segundos que yo le puse ahí que tarde el sleep y más lo que tardó en real. Fíjense que si yo voy acá, imprimió el console log este que está acá en la línea 24. Y ahora si yo vuelvo a buscar, fíjense lo que tarda, 44 milisegundos, 27, 41, o sea, ya están en la memoria. Y si miramos, nunca más ejecutó el log. No lo está ejecutando porque esto te da como una, o sea, te da una abstracción de código que hay dentro de este método. Directamente cuando viene acá, ya está chequeando y sabe que existe eso en Redis. Entonces, directamente te lo devuelve acá y ni entra el método. Por eso no se volvió a ejecutar el console log. Pero, por ejemplo, si yo busco otra categoría y le mando, se debería imprimir el log y debería tardar más de 2 segundos. Ahí imprimió el log y ahí tardó más de 2 segundos. Entonces, ahí ya está en Redis, también está. Y fíjense que yo en ningún momento, esto le mostré a la consola, si por ejemplo hacemos get articles, no, perdón, para ver todas las keys, ahí vemos que está la articles, pero fíjense que yo hice get articles y dio un error. ¿Por qué? Porque el get común es para obtener algo de tipo string, de tipo datos string, y ahora yo guardo un map. Entonces acá sería hget, el nombre de la key y como el ID de cada uno de los registros en el mapa, que hasta ahora yo guardé 2, pero como en este momento yo no lo sé, pongo get all. Fíjense, get all, y ahí fíjense que hay 4 posiciones, o sea, acá está la 3, la 4, y la 1 y la 2. La 1 es la key de todo de este primer artículo que yo consulté. O sea, este es el identificador de todo esto, que acá está todo hasheado. Ahora, la 3 es el identificador del código de la 4. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora sí hago, en vez de get all, para obtener todo, fíjense que ahí traje todo, hago hget y ya le paso el field. Lo voy a hacer así para que se... Fíjense, ahí traje y me trajo solamente este. Entonces, si yo lo elimino, por ejemplo, el 25, hdel, lo elimino, ahí me devolvió 1, quiere decir que lo eliminé. O sea que si yo ahora el 25 lo busco de nuevo, ¿dónde está el 25? Debería tardar y debería imprimir el log porque ya no está en ready, lo acabo de eliminar. Ahí está. Y seguro imprimió el log, ahí está. Entonces, si busco de nuevo, ya está en ready. Ese es el funcionamiento, cómo funciona Redis, sería este el ciclo. Y después, fíjense que acá yo registré en el componente Spring el cliente Redison
pero esto lo hice ese día con Spring, y como que hay muchas cosas que uno no las hace, sino que con solo poner esta anotación ya tenés todo implementado. Yo en ningún momento le especifiqué, vieron este ID, este se generó solo, sería sacando este dato de este ID que yo le puse, todo eso lo hace, te lo abstrae Spring Caché. Y bueno, obviamente yo no tengo para modificar y para eliminar, pero dejo un ejemplo comentado acá porque esta anotación sería para eliminar algo de la caché. O sea, lo va a eliminar de la caché y lo va a ir a buscar de nuestro repositorio, sería. Y bueno, es la manera de eliminar. Y esto es para actualizar, por si querés actualizar datos. O sea, así como yo tengo el consultar acá, tendría el actualizar, en donde al ejecutarse esto va a estar actualizando todos los datos que mi repositorio me devolvió. Y después, la clase que es como la más importante, estos si copian y pegan en cualquier proyecto ya lo pueden usar, sería. Está acá en el package config, y también creé un Jedis con el otro cliente config, pero lo hice como todo a mano. ¿Por qué? Porque me pareció ocupado, por ejemplo. O sea, hay solo 3 métodos públicos, de los que se llamaría desde otros lados. Solo estos 3 métodos. Los otros son privados. Entonces, hay un método que es el find, que es para ver si existe algo en Redis. Entonces nosotros llamaríamos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Acá, en vez de usar esta notación, si usamos, inyectaríamos un objeto de esta clase, y lo que haríamos primero, antes de buscar nuestra base de datos, llamaríamos al método find, que pasándole una key, o sea, a ver si existe en Redis hasta aquí. Y acá yo la busco, lo manejé con hash también, exactamente igual que cómo funciona con Spring, sería con Spring Caché. Entonces, acá fíjense que van a ver que cada uno de los métodos va llamando a getResource, que es un método privado, que lo único que hace es, te devuelve un recurso del Jedis, te devuelve un recurso, y cuando lo termina de ocupar acá, lo vuelve a liberar para que esté disponible. Entonces, bueno, acá el file lo que hace es busca de Redis, nada más. Fíjense que acá, abajo de todo, yo creé 2 métodos, uno para hashear y otro para volverlo a objeto. Entonces, de esa manera nos manejaríamos con hash. Si no existe, esto te va a volver un null, y buscaríamos nuestra base de datos y después llamaríamos al save para guardarlo ready para la próxima vez. El save lo único que hace es obtener un recurso del Jedis y .set, o sea, es exactamente lo mismo que hacíamos en la consola hoy, que con set le indicas la key y le indicas el valor que querés guardar. Y eso, si ustedes vieron, te devuelve un OK cuando guardas algo acá. El set key value te devuelve un OK. Entonces yo estoy validando que si es, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí, Ah, perfecto, bien. Maxi, excelente. Si es, te devuelve un booleano en relación a si lo guardó en Redis o no. Y hice un save con tiempo de expiración, que lo que hace es llama al save de arriba, y si lo guardó correctamente, le setea un tiempo de expiración a esa key, nada más. O sea, cuando quisiéramos guardar algo en Redis, llamaríamos a este. Cuando quisiéramos guardar algo con un tiempo de expiración, llamaríamos a este. Y ¿qué más? Para guardar, yo creé un modelo, una clase de modelo que le puse RedisWrap, que lo que tendría siempre es la key con la que vamos a guardar, y puse, porque esto puede ser como uno de los parámetros de filtro para saber cuándo vamos a actualizar o eliminar algo de Redis. Este dato correspondería a la fecha actual en la que se está guardando algo en Redis. Y acá sería el objeto, sería de datos que vamos a guardar en Redis. Entonces, crearíamos un objeto con estos 3 datos. Yo consulto vehículos con él y le pasaría para data toda la información de vehículo, la fecha actual y la key con la que quiero guardar, que debería ser algo como, la key dice que tiene que ser algo descriptivo y cortito.
porque como la única manera de recuperar algo en Redis a través de la key, no tiene sentido que las keys sean largas y complicadas. Entonces, bueno, con ese Redis Graph es como algo general para guardar en Redis. Otra opción podría ser ahí definir una variable integer que sea como un contador, como para ir llevando un contador de las veces que algo se consultó en Redis. O sea, cada vez que yo hago un find para buscar algo en Redis, actualizo ese contador. Entonces, por ejemplo, acá hice un ejemplo. Miren, hay un método privado que se llama validar tiempo de expiración, que lo que hace es obtiene la diferencia de minuto del tiempo actual de ahora a la fecha en la que está guardada esa data que se está consultando en Redis. Entonces, si pasó más de 25 minutos, yo lo elimino, por ejemplo. Lo elimino porque yo, por X motivo, quiero que en 25 minutos no esté más en Redis, o sea, que se actualice. Pero esto en realidad es medio, no lo haría, porque ¿para qué estaríamos chequeando el tiempo de expiración y eliminarlo si directamente al momento de guardar podemos guardarlo con un tiempo de expiración? Yo lo hice como ejemplo porque acá podríamos crear otros métodos que sean para hacer las validaciones de la serie de parámetros que nosotros definamos para ir actualizando la info en Redis. Y bueno, la verdad que, no sé, creo que no es muy complicado así entender el código, y cualquier cosa, si después alguno va encontrando mejora o quiere ir mejorando esto, para mí sería un golazo. Y bueno, después les recomiendo que entren acá porque la página está muy buena, tiene acá toda la documentación, explica cosas muy interesantes como por ejemplo la optimización de la memoria. O sea, ¿qué pasa cuando vos tenés cierta memoria disponible para guardar la información en RAID? ¿Qué pasa cuando se llenó la memoria y vos necesitas seguir guardando? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, acá te explica que eso se configura en una política ahí de configuración de RAID, y vos seteás qué modo querés. Creo que existen 5 modos. El por defecto es el mismo que usa Memcache, que es como una alternativa a RAID, pero todos recomiendan Redis porque tiene esto de los tipos de datos. Memcache solo te permite guardar string. Es como Redis tiene más cosas. Entonces, bueno, los dos usan el mismo algoritmo, que es, ellos como que tienen una tabla ordenada de manera ascendente, los datos que están siendo consultados, y van quedando abajo los datos que no están siendo consultados. Entonces, cuando se le llena la memoria Redis, lo que hace es va eliminando automáticamente los datos menos consultados en Redis, sería. Y bueno, esa es la por defecto que tiene, pero tiene otras, que acá entras, te explica cuáles son, te dice cómo funciona, te muestra ejemplos. Y después, esto me olvidé. Acá, a este método lo llama el que obtiene el recurso cada vez. O sea, la primera vez este objeto, esto un singleton, va a ser nulo. Está definido acá. Entonces, como va a ser nulo, la primera vez lo va a crear con los valores y después ya no. Esto es re interesante, que en realidad Sprint lo da todo. Por ejemplo, bueno, acá este es el tiempo acá estoy pasando el hostname, el puerto, el tiempo de espera cuando pedís algo. El max idle es para cuando es como por ejemplo, es el tiempo máximo en el que puede pasar algo Redis sin ser consultado. Si se cumple ese tiempo y esa información guardada en Redis no fue consultada, con este tiempo que le configuraste se elimina. Y estos valores están, o sea, está llamando al Redis Property, que es acá una clase de configuración que va leyendo las variables que están acá en el recurso que se llama Redis Property, que yo le puse los valores por defecto. Y a ver qué más. Acá, bueno, acá por ejemplo yo creé como un objeto básico, pero fíjense que
puedes crear un objeto cache config con estos dos parámetros, que el max idle es el que le dije recién, es el tiempo máximo en el que puede pasar algo, puede estar algo en Redis sin ser consultado. Este es el tiempo de expiración. Acá el TTL es el tiempo de expiración. Acá, configurándolo acá, sería no lo tenés todo hecho. Acá yo lo hice a mano como para entenderlo. Y bueno, yo lo he probado en el proyecto de integración, o sea, me creé esta clase y fui poniendo las anotaciones en las implementaciones y funciona. Pero bueno, yo no estaba muy seguro todavía un escenario real para usarlo. Entonces, por eso yo me ofrecí para hacer esta charla, porque me parece un tema muy interesante y que la verdad que no es difícil. O sea, ustedes tiran esos dos comandos de Docker y ya se están conectando con un cliente y pueden ir tirando comandos para ir jugando y tenés toda la documentación re clara. Después, si quieren, esto lo subimos a un repositorio y les comparto la presentación, pero eso es lo que había preparado para hoy. No sé si... Excelente, Maxi, excelente presentación. La verdad que es muy interesante y creo que